El Salón del Trono de Aurelion Prime estaba diseñado para impresionar a especies que ya no poseían el instinto de dejarse impresionar. La gravedad zumbaba a un educado 98% del estándar. La luz se filtraba a través de celosías de cristal flotantes que corregían la percepción del color para 100 biologías a la vez, y el suelo ajustaba su textura bajo cada paso para que ningún invitado resbalara y se avergonzara ante la historia. Alejandro Blanco estaba parado cerca del fondo, precisamente donde se suponía que debía estar el personal de mantenimiento, lo suficientemente cerca para escuchar si algo explotaba, lo suficientemente lejos para evitar que le hicieran preguntas que no podía responder. Ajustó la correa de su caja de herramientas y se dijo por cuarta vez esa mañana que nunca pasaba nada importante durante los discursos ceremoniales. La reina hablaba, los nobles asentían, los traductores susurraban. Luego, todos iban a almorzar. La bobina estabilizadora, bajo el balcón occidental, todavía funcionaba caliente, y se había prometido revisarla antes de la próxima alineación planetaria. Si era rápido, podría irse antes de que algo pasara. «Mi pueblo», dijo la reina Kira. El salón obedeció su voz. Las conversaciones murieron a mitad de sílaba. Incluso los cristales parecían escuchar. Kira se levantó del trono con una gracia fluida que hacía que la armadura pareciera ceremonial en lugar de pesada. Sus largas orejas se barrieron ligeramente hacia atrás, un gesto inconsciente que Alejandro había notado durante las semanas. Concentración, no agresión. Aprendió eso mirando desde escaleras y espacios de arrastre, donde la gente olvidaba que los ingenieros podían verlos. Como muchos de ustedes saben, continuó, la tradición requiere que anuncie mi intención de unir el futuro de este trono a un consorte elegido con cuidado. Una ola de aprobación se movió por la corte. Alejandro suspiró en silencio. Ahí estaba. Teatro político. Cambió su peso y revisó el cronómetro en su muñeca, preguntándose si sería grosero irse durante el destino. Pero hoy, dijo Kira, y la pausa fue lo suficientemente larga como para recalibrar un motor de salto. Elegiré de manera diferente. Eso captó la atención de Alejandro. Captó la atención de todos. Incluso los guardias se inclinaron una fracción más cerca de sus alabardas, que eran ceremoniales solo en el sentido de que todavía podían cortar una lanzadera por la mitad. Me casaré, dijo Kira, con quien mi hija elija. Por un latido, el campo de traducción falló. Alejandro lo supo porque su implante mostró útilmente una advertencia sobre improbabilidad semántica. Luego la palabra se asentó. Significado intacto. Y el salón hizo lo que mejor sabía hacer cuando la realidad tomaba un giro equivocado. Estalló, las voces se superpusieron en media docena de frecuencias. Los asesores apretaron tabletas de datos. Un noble se desmayó. Alejandro sospechaba que a propósito, y fue atrapado por asistentes que habían estado practicando para ese momento desde su nacimiento. Alguien se rió, un sonido agudo e incrédulo, e inmediatamente fue silenciado por 3 culturas diferentes. Alejandro miró a la reina, luego a la pequeña figura de pie, junto al trono, y finalmente a la salida, calculando qué tan rápido podía moverse sin llamar la atención. Mira, princesa de Aurelion, tenía 7 años, según el cálculo del imperio, lo que significaba que era pequeña, de ojos brillantes y completamente despreocupada por las expectativas milenarias que se derrumbaban a su alrededor. Llevaba un vestido simple tejido, con luz, sus largas orejas asomándose a través de su cabello, mientras se inclinaba hacia adelante, curiosa en lugar de asustada. Kira levantó una mano. El salón se calmó nuevamente, aunque requirió esfuerzo, como amortiguar un reactor después de una sobrecarga. Mi palabra se mantiene, dijo Kira con calma. Amira elegirá. ¿Un noble? Se aclaró la garganta. Su Majestad comenzó y se detuvo cuando Mira saltó del estrado. Alejandro sintió un extraño apretón en el pecho cuando la niña comenzó a caminar.
Pasó el primer rango de pretendientes, guerreros con medallas, eruditos con tatuajes brillantes de logros, diplomáticos que sonreían como si hubieran practicado en espejos. No disminuyó la velocidad, no los miró en absoluto. No, murmuró Alejandro, no porque pensara que venía hacia él, sino porque el destino tenía una forma de vagar cuando no lo vigilabas. Mira, pasó a un general, cuya armadura probablemente tenía su propia biografía. Pasó a un científico, cuya interfaz cerebral zumbaba audiblemente. Pasó a 3 personas que Alejandro reconoció como muy importantes porque una vez le habían hecho esperar 6 horas para acceder a un conducto de energía. Se detuvo. El cerebro de Alejandro proporcionó una docena de explicaciones en el espacio de una respiración. Tenía curiosidad por sus herramientas. Le gustaba el color de su chaqueta. Estaba perdida. Alguien la redireccionaría en cualquier segundo. Lo miró. Sus ojos eran brillantes, evaluadores, de una manera que lo hizo repentinamente consciente de la mancha de grasa en su manga. Ese, dijo, y señaló. El silencio que siguió fue tan completo que Alejandro pudo escuchar su propio implante, preguntándole si requería asistencia médica en alguien. Se rió. ¿Alguien? Maldijo. Un guardia dio medio paso adelante, y luego recordó dónde estaba. Alejandro no se movió en absoluto. Había descubierto, por accidente, que su cuerpo había decidido convertirse en una estatua. La mirada de Kira atravesó el salón y se posó en él. Por un momento aterrador, Alejandro se preguntó si había perdido una regulación sobre estar en la línea de visión real. Luego vio algo más en su expresión. No era ira, no incredulidad, sino una ponderación cuidadosa. Mira, dijo Kira suavemente. ¿Estás segura? Mira asintió. Él arregla cosas, dijo, como si eso lo explicara todo. Y no habla raro cuando cree que nadie importante está escuchando. Alejandro tragó saliva. No tenía idea de cuál era la respuesta correcta cuando era elegido para el matrimonio por una niña que había conocido exactamente 2 veces. Ambas veces mientras estaba acostado en el piso debajo de una consola. Kira se enderezó. Sus largas orejas se levantaron ligeramente. Luego dijo, con voz firme por mi palabra, y ante esta corte, acepto la elección de mi hija. En algún lugar detrás de Alejandro, una bobina estabilizadora finalmente se rindió y fundió un fusible. Apenas lo notó. Alejandro aprendió 2 cosas muy rápidamente, después de ser señalado por una niña real. La primera fue que el silencio, cuando se extiende lo suficiente, se convierte en una fuerza física. Presionaba contra sus oídos, su pecho, sus pensamientos, hasta que incluso respirar se sentía como una declaración política. La segunda fue que nadie en la corte aureliana había planeado este resultado, lo que significaba que todos estaban improvisando mal. Un asesor, alto con piel como obsidiana pulida, se recuperó primero. Esto debe ser simbólico, dijo en voz alta, como si el volumen pudiera convertir la realidad en metáfora. Un gesto de enseñanza. La niña elige la virtud, no una persona. Meera inclinó la cabeza. Elegí a una persona, dijo. La virtud no tiene bolsillos. Alejandro miró hacia abajo a su chaqueta, reflexivamente verificando que nada vergonzoso estuviera sobresaliendo. La corte murmuró de nuevo, confundida por el hecho de que la niña aparentemente había ganado un debate filosófico por accidente. La reina Kira descendió los escalones del trono. El movimiento fue pausado, pero atrajo todas las miradas. Cuando llegó a Alejandro, se detuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver la fina circuitería tejida en su armadura ceremonial, patrones cambiantes para reflejar su ritmo cardíaco. Era estable. Eso le preocupó más de lo que lo haría la ira. «Eres Alejandro Blanco», dijo. «Sí, Su Majestad», respondió automáticamente. Luego inmediatamente se preguntó si eso había sido demasiado rápido. Tal vez uno debía hacer una pausa, o hacer una reverencia, o arrodillarse. Intentó hacer las 3 cosas a la vez, y terminó asintiendo
torpemente. Mira se rió. La boca de Kira se contrajo. ¿Mantienes nuestros sistemas de energía auxiliares? Principalmente los que nadie nota, dijo Alejandro. Luego hizo una mueca. Eso había sonado como una crítica. Quiero decir, por diseño. Diseño eficiente. Kira dijo, ¿y arreglaste un pájaro mecánico la semana pasada? Ana Alejandro parpadeó. Seguía cayéndose. Dijo, problema de equilibrio. Quien lo construyó priorizó la estética sobre el torque. Mira cruzó los brazos triunfalmente, como si esto fuera evidencia. En un caso que solo ella podía ver. Le habló mientras trabajaba. Agregó, dijo, no te preocupes. Yo también me caigo todo el tiempo. Una ola de diversión contenida se movió por la corte. Alejandro sintió que el calor subía a su cara. No tenía recuerdo de haber dicho eso, pero sonaba como algo que le diría a un objeto inanimado a las 2 de la mañana. Kira lo estudió por un largo momento. ¿Entiendes lo que se te ha pedido? Alejandro abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. Entiendo que algo muy serio está sucediendo, dijo con cuidado, y que estoy extremadamente poco calificado para ello. Un noble bufó, otro se rió abiertamente. Kira levantó una mano y ambos se detuvieron. La honestidad, dijo, no es una descalificación a quien se volvió hacia la corte. Esta sesión se levanta. La protesta fue inmediata. Alejandro apenas la escuchó sobre el torrente de sangre en sus oídos. Los guardias se movieron, no para apoderarse de él, sino para formar un corredor. Mira tomó su mano sin preguntar. Sus dedos cálidos y sorprendentemente fuertes. Vamos, dijo, te ves como si fueras a desmayarte. No me desmayo, dijo Alejandro. Luego hizo una pausa. Quiero decir, estadísticamente hablando, me desmayo muy raramente. Ella lo arrastró hacia adelante de todos modos. Fueron escoltados a través de corredores que se curvaban de maneras que la arquitectura humana nunca se atrevía del todo. Paredes vivas, con símbolos suavemente cambiantes. Alejandro intentó memorizar todo y falló inmediatamente. Su implante seguía ofreciendo anotaciones en linaje dinástico, significado ceremonial, probabilidad de amenaza, y lo apagó antes de que pudiera decirle qué tan probable era que sobreviviera al día. Se detuvieron en una cámara privada, con vista a la ciudad. Los carriles de tránsito flotantes cruzaban el cielo, y las torres distantes ajustaban sus alturas en respuesta a los patrones del viento. Alejandro miró, agradecido por algo familiar que mirar, infraestructura que funcionaba porque alguien la había hecho funcionar. Kira despidió a los guardias. Las puertas se sellaron con un sonido como una respiración contenida, finalmente liberada. Mira se subió a un asiento bajo y balanceó las piernas. Puedes sentarte, le dijo Alejandro. Estás tambaleándote. No me estoy tambaleando, dijo Alejandro. Y luego se dio cuenta de que sí lo estaba. Se sentó en Kira. Permaneció de pie. Puedes hablar libremente aquí, dijo. Sin grabadores, sin testigos. Alejandro se rió. Un sonido corto e incrédulo. Eso es bueno, dijo, porque no tengo idea de qué se supone que debo decir. ¿Por qué arreglaste el juguete?, preguntó Kira. Él frunció el ceño. Porque estaba roto, Ann. No se te instruyó que lo hicieras. Estaba haciendo un ruido triste, dijo. Además, me ofendió a nivel profesional. Amira sonrió. Las largas orejas de Kira se inclinaron ligeramente hacia afuera. Diversión. Esta vez. Inconfundible. ¿Y si te dijera que honrar mi palabra interrumpirá alianzas? ¿Enfurecerá a rivales? ¿Y te colocará en el centro de una tormenta política que no elegiste? Alejandro consideró eso. Consideró las bobinas estabilizadoras, la satisfacción tranquila de resolver problemas por los que nadie le agradecía. La niña, pequeña, balanceando las piernas y mirándolo como si fuera algo interesante en lugar de útil. Diría, respondió lentamente, que las tormentas ya suceden, ya sea que te pares en el medio o te escondas bajo un techo. Al menos de esta manera, alguien es honesto sobre por qué me estoy empapando. Kira
exhaló. No era risa exactamente, pero estaba cerca muy bien. Dijo, ¿te quedarás aquí por ahora? Mira saltó y abrazó a Alejandro alrededor de la cintura, sin advertencia. Él se congeló de nuevo. Luego torpemente le dio palmaditas en el hombro. Vas a estar muy ocupado, dijo ella alegremente. Pero no te preocupes, te ayudaré. Alejandro miró a la reina, indefenso. ¿Ayuda a menudo? Kira sonrió. Constantemente. Para el tercer día, Alejandro había aprendido que el palacio no dormía tanto como reorganizaba sus prioridades. Los corredores cambiaban su iluminación para sugerir descanso, sin insistir en ello. Las paredes suavizaban sus tonos y el zumbido distante de las máquinas bajaba a un registro que se sentía casi educado. Era, decidió Alejandro, el tipo de lugar que esperaba que te mantuvieras al día. Él no se había mantenido al día. Se despertó en un sofá que claramente había sido diseñado por alguien que había estudiado la columna vertebral humana, en teoría, pero no en la práctica. Su implante le informó que había dormido durante 4 horas, 22 minutos, y que al menos 17 mensajes diplomáticos habían llegado mientras estaba inconsciente. Silenció la alerta y miró al techo, que respondió mostrando un mapa de movimiento lento de los sistemas estelares cercanos, como si le recordara que la perspectiva estaba disponible a pedido. Un suave timbre anunció compañía. Adelante, dijo Alejandro, porque fingir que esto era normal se sentía más fácil que gritar. La puerta se deslizó y Mira entró a paso rápido, seguida por una bandeja flotante que llevaba algo que olía sospechosamente a comida. Ya estaba vestida, el cabello recogido, las largas orejas asomando de una manera que sugería que lo había hecho ella misma, en lugar de dejar que un asistente se preocupara. Roncas, dijo alegremente. No lo hago, respondió Alejandro, sentándose. Emito vibraciones atmosféricas controladas. Tus vibraciones asustaron a la bandeja, dijo Mira. La bandeja se tambaleó ligeramente, como en acuerdo. Alejandro se frotó la cara. ¿Es de mañana? Es el ciclo predeliberación, dijo Mira. Mamá dice que es como la mañana, pero más ruidoso. Como si fuera convocada por la palabra, la reina Kira entró detrás de su hija. No llevaba armadura ahora, solo una prenda simple tejida, con símbolos débilmente brillantes, que se ajustaban mientras se movía. Sin el peso de la ceremonia, se veía más joven, aunque no menos alerta. «¿Dormiste?», observó Kira. «Brevemente», dijo Alejandro. «Contra mi mejor juicio». «Bien», dijo. «Necesitarás claridad». En él miró la bandeja. «Eso es para mí». Mira asintió con entusiasmo. «Está nutricionalmente equilibrado y tiene forma de animales». Lo pedían. Alejandro tomó una pieza que se parecía a algo a medio camino entre un pájaro y un error matemático. «Estoy conmovido», dijo. Mordió y hizo una pausa. «Eso está realmente bueno». Mira se veía satisfecha. Comieron en un silencio agradable por un momento, roto solo por el sonido distante de algo grande, despegando de una plataforma de aterrizaje. Alejandro observó la ciudad más allá de la ventana, las capas de movimiento y luz, la forma en que todo funcionaba, porque innumerables sistemas estaban haciendo silenciosamente sus trabajos. «¿Tienes preguntas?», dijo Kira. «Tengo tantas preguntas», respondió Alejandro. «Están formando una cola. Comienza en cualquier parte en...». Él tragó. «¿Por qué realmente hacer esto? Quiero decir, tu anuncio, confiar en una niña, ¿sabías lo que pasaría?». La mirada de Kira se desvió hacia Mira, que ahora estaba reorganizando la comida restante, en lo que parecía una historia que solo ella entendía. «Sabía que habría resistencia», dijo Kira. «Lo que no sabía era a quién elegiría mi hija en eso. Es reconfortante», ofreció Alejandro. La boca de Kira se curvó ligeramente. «Mera ha sido criada entre máscaras», dijo. «Títulos, intenciones, actuaciones. Los ve a todos, pero aún no ha aprendido a valorarlos». Mira levantó la vista.
Las máscaras son aburridas, dijo. Todas dicen las mismas cosas. Alejandro asintió. En mi experiencia, los sistemas más impresionantes son los que nadie nota hasta que dejan de funcionar. Kira lo estudió de nuevo. Esa mirada de ponderación cuidadosa. Eso es lo que los inquieta, dijo. No te comportas como alguien que busca poder. Busco café, dijo Alejandro. Y cableado funcional. Un destello de humor en el rostro de Kira. Serás presentado al consejo hoy. Alejandro casi se atraganta. ¿Presentado cómo? Vivo, dijo Mira útilmente. Esa es una barra baja, murmuró Alejandro. La cámara del consejo era peor que el salón del trono. Si solo porque estaba diseñada para el debate, en lugar del espectáculo. El aire mismo se ajustaba para amplificar la retórica, lo que a Alejandro le disgustó inmediatamente. Los miembros se sentaban en una disposición circular, cada asiento personalizado para la fisiología y el ego de sus ocupantes. Cuando Alejandro entró, escoltado por Kira, seguido por Mira, la sala reaccionó como si alguien hubiera dejado caer un animal vivo en una biblioteca. Esto es ineficiente, dijo Alejandro en voz baja. Los asientos circulares fomentan la postura. SH, susurró Mera, les gusta posar. Las preguntas llegaron rápidamente, estratificadas con acusación e incredulidad. Alejandro respondió lo que pudo, honestamente, y a veces demasiado literalmente. Cuando se le preguntó sobre sus calificaciones para estar al lado de la reina, enumeró certificaciones relacionadas con la gestión de energía, y admitió que ninguna de ellas implicaba gobernar un imperio. Cuando fue desafiado sobre su lealtad, señaló que había estado manteniendo sus luces encendidas sin sabotear nada. Lo que parecía un comienzo decente, la tensión aumentó. Las voces se elevaron, hasta que un consejero se inclinó hacia adelante y dijo, ¿por qué deberíamos confiar en un humano elegido por una niña? Mera se paró en su silla. Porque él no sabía que yo estaba mirando, dijo. Y aún así, fue amable. La cámara se sintió tranquila de nuevo. Alejandro sintió que algo cambiaba, sutil, pero real, como un sistema recalibrándose alrededor de una nueva variable en Kira. Se levantó. Esta sesión ha concluido, dijo. Ann. Procederemos. Mientras salían, Alejandro exhaló lentamente. Creo, dijo, que acabo de sobrevivir a algo. Mira sonrió. Lo hiciste genial, dijo. Ni siquiera gritaron tanto. Kira lo miró. Ojos brillantes. Te estás adaptando, dijo. Alejandro miró hacia la ciudad, hacia la complejidad interminable zumbando. Arreglo cosas, dijo. A veces eso me incluye a mí mismo. Mira, tomó su mano de nuevo, como si este fuera el arreglo más natural en el universo. Los aposentos de Alejandro cambiaron en el cuarto día, lo notó inmediatamente, lo cual era desafortunado, porque el palacio solo ajustaba los alojamientos cuando esperaba que te quedaras el tiempo suficiente para justificar el gasto. El sofá en el que había estado durmiendo desapareció en algún momento durante la noche, reemplazado por una cama que parecía suave de una manera que se sentía vagamente amenazante. La iluminación se recalibró a los ritmos circadianos humanos, sin preguntar. Incluso el aire olía diferente, débilmente metálico y limpio, como una máquina que acababa de decidir ser educada. Bueno, le dijo Alejandro a la habitación. Esto se siente ominoso. La habitación no estuvo en desacuerdo. Un panel en la pared brilló hasta cobrar vida, mostrando un horario ordenado de manera prolija. Alejandro lo miró con los ojos entrecerrados. Reuniones, sesiones informativas, sesiones de orientación cultural, algo etiquetado como ensayo de presencia simbólica, que inmediatamente decidió evitar. Ann tocó el panel. Se resistió suave, pero firmemente, como una puerta que sabía más que tú. Mira entró sin golpear, como aparentemente había decidido que golpear era una sugerencia en lugar de una regla. Llevaba un pequeño dispositivo que proyectaba un holograma parpadeante de lo que parecía un vestido, tratando de escapar de su propia geometría. ¿Quieren que uses esto?, dijo. Alejandro miró fijamente. ¿Se supone que está vivo? Respira,
dijo Mira. Mamá dice que es respetuoso. No estoy emocionalmente preparado para ropa con opiniones, respondió Alejandro. Mira se rió y se dejó caer en la cama, que se ajustó a su peso, con un zumbido complacido. Todos están enojados, dijo conversacionalmente. No enojados, gritando. Enojados, planeando. Eso es peor, dijo Alejandro. Gritar, al menos, quema energía. Como si fuera convocada por la palabra planear, la reina Kira entró, flanqueada por 2 asesores, que se detuvieron en seco cuando vieron a Meera en la cama y a Alejandro tocando sospechosamente un fajín ceremonial. Se te espera en el ala, dijo Kira. Hay preparativos. Alejandro levantó el fajín entre 2 dedos. ¿Esto va a morderme? No, dijo Kira. Solo se contrae si mientes. Alejandro hizo una pausa. No me encanta eso. El ala resultó ser un laberinto de eficiencia silenciosa. Las pantallas parpadeaban con simulaciones de futuras asambleas. Hologramas del propio Alejandro aparecían y desaparecían, de pie en varios lugares, vistiendo trajes cada vez más alarmantes. Los asistentes ajustaban la postura aparentemente siendo muy importante, mientras los asesores debatían ángulos, óptica y proximidad simbólica. Alejandro se paró en medio de todo, sintiéndose como un tornillo suelto en una máquina que nunca había contabilizado la improvisación. Un asesor lo rodeó lentamente. Te paras demasiado casualmente, dijo. Me paro así en todas partes, respondió Alejandro. La gravedad no se ha quejado todavía. Anotro frunció el ceño ante sus manos. Se mueven cuando hablas en sí, dijo Alejandro. Así es como funcionan. Meera se sentó en el suelo cerca, ensamblando pequeñas formas metálicas, en algo que definitivamente violaba varios principios de ingeniería. Él levantó la vista. Está bien, dijo. Solo se ve como él mismo. La habitación dudó como si no supiera cómo procesar eso. Kira observó desde la distancia. Su expresión ilegible. Suficiente, dijo finalmente. No están esculpiendo una estatua. Están acomodando a una persona. Un asesor se erizó con respeto. Su Majestad, la percepción, se ajustará, terminó Kira. Siempre lo hace. Despidieron a los demás, dejándolos a los 3 solos, en medio de proyecciones, medio desvanecidas. Alejandro exhaló lentamente. Siento que acabo de reprobar un examen, para el que no estudié en Kier. Se acercó. Pasaste la única. ¿Qué importa? Él la miró. ¿Estás tomando un riesgo significativo? ¿Ansí? Dijo simplemente. Mira, apareció entre ellos. Mamá es buena con los riesgos, dijo. Una vez apostó a un embajador que no podía comer una fruta de sonf fermentada. Alejandro parpadeó. ¿Murió? No inmediatamente, dijo Mira, que es la parte importante. Caminaron por los jardines del palacio. Más tarde, escoltados, pero no abarrotados. Los jardines ajustaban su flora sutilmente a medida que pasaban, flores abriéndose en espectros que los ojos de Alejandro apenas podían procesar. Los drones zumbaban arriba, invisibles, a menos que supieras qué buscar. Está siendo observado, dijo Alejandro en voz baja. Kira asintió siempre, por personas que no quieren que esto funcione. ¿Sí? Sí. ¿Y aún así lo estás haciendo? Sí. Alejandro consideró eso. No sé cómo ser lo que esperan. Kira dejó de caminar. Se volvió para enfrentarlo completamente, las largas orejas captando la luz. Entonces, no lo seas, dijo. La expectativa es algo frágil. Se rompe fácilmente. Meera tiró de la manga de Alejandro. Arreglas cosas, dijo. Incluso cuando no te lo piden. Él le sonrió, al especialmente entonces. Esa noche, Alejandro se encontró solo de nuevo, mirando la ciudad, mientras la noche, si esa palabra todavía se aplicaba, se instalaba en bandas cambiantes de luz. Su implante sonó suavemente en mensaje, entrante, anomalía de infraestructura, detectada, prioridad, moderada. Se rió en voz baja.
Por supuesto, dijo. Se escabulló sin ser notado por las defensas más simbólicas del palacio, y encontró el problema. En minutos, un bucle de retroalimentación, en un nodo de tránsito, lo suficientemente sutil, como para que hubiera tardado días en escalar, lo suficientemente obvio, una vez que sabías dónde buscar. Lo arregló con facilidad practicada, las manos moviéndose automáticamente, la mente finalmente tranquila. Cuando regresó, grasa en los dedos y satisfacción asentándose en su pecho, Kira estaba esperando. «Te fuiste», dijo en Volví. Respondió. Ella lo estudió por un largo momento. Luego inclinó la cabeza. «¿Entiendes el equilibrio?», dijo. «Eso es más raro que el poder». Mira apareció detrás de ella, ya medio dormida. «Lo arreglaste», murmuró. «Sí», dijo Alejandro. «Bien», dijo. «Las cosas no deberían romperse solo porque la gente está discutiendo». Alejandro observó mientras Kira levantaba a su hija suavemente. El imperio momentáneamente reducido a algo pequeño y con forma humana. Sintió el peso de lo que vendría presionando desde todos lados. Por primera vez, no retrocedió. El quinto día comenzó con una alarma que no se suponía que existiera. Alejandro lo sabía porque las alarmas del palacio eran estratificadas, redundantes y educadas hasta la falta. Advertían, sugerían, negociaban. Esta no hizo ninguna de esas.